favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jonás. Y vamos a leer dos versículos, el primero y el segundo, dos versículos. Dice Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Uno de los pasatiempos, si pudiéramos usar esta palabra, más populares de la historia del ser humano, es juzgar. ¿Alguna vez has quemado tiempo de tu vida juzgando algo o alguien? ¿Cuántos? A ver. Pensé que éramos muy poquitos. Es una realidad. Ocupamos mucho tiempo, muchas veces, en diferentes situaciones, oportunidades. En algunos casos parece como si fuera entretenido, pero no es entretenido cuando se trata de ti. Cuando tú eres juzgado no es entretenido, pero es muy entretenido, o al menos eso parece por la insistencia con la que se practica esto de juzgar. Sobre todo cuando se trata de otros, o cuando es una situación que está fuera de nuestra realidad. ¿Cuántos estarían dispuestos a reconocer que eso de juzgar tiene como sus dos caras? Cuando se trata de ustedes, ¿a cuántos les gusta ser juzgados? ¿Delicioso ser juzgados? ¡Qué rico! ¿No? ¿Cierto que no? Pero ¿cuántos alguna vez han sentido una relativa satisfacción, casi que placentera, de juzgar a alguien? Sobre todo cuando incurre en algo que usted de pronto dijo: eso me huele que va para allá. Y cuando las cosas pasan, usted dice: sí ve, yo sí decía, y empieza una lluvia de juicio. La práctica humana de juzgar es tan torpe en nosotros los seres humanos, que tenemos este mundo, este planeta invadido de injusticia. Somos torpes para juzgar. La injusticia abunda en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos invadido con juicios injustos. Cuando vamos a juzgar a otro, cuando vamos a juzgar, por lo general estamos juzgando a la persona y a lo que ha hecho. Es casi instantáneo. ¿Usted ve algo? Digamos, alguien llegó asustado, pálido a la puerta de su casa, y de inmediato usted ya tiene una idea en su cabeza, ya empezó a especular. ¿Qué le pasó? Mínimo lo robaron. Bueno, y de ahí para arriba tenemos una habilidad extraña para manejar eso. Ahora, cuando alguien trata de impartir justicia, también eso es algo complicado. Yo, la verdad, considero mucho la tarea de cualquier persona que imparte justicia. De hecho, en mi rol como pastor, de vez en cuando me veo en esa tarea. Y la verdad, es una tarea bastante desagradecida. Prácticamente es exponerse a muchas cosas. Sobre todo cuando las personas en cuestión sienten que uno está del lado de uno o del lado de otro. Y si no, pregúntenle a un árbitro de fútbol. La gente juzga el arbitraje, bueno, obviamente, ¿no? Hay unas líneas básicas. Uno dijera: no, este árbitro está manejando bien el partido, no está dejando que las cosas se salgan de curso. Pero muchas veces, cuando las cosas son en contra, entonces decimos: eso fue injusto, es un mal árbitro. Pero cuando las cosas están a tu favor, entonces tú dices: no, excelente. Es que en realidad nos cuesta trabajo ver el asunto de la justicia.
Cuando nos conviene, entonces decimos que bueno, pero cuando no está a nuestro favor, entonces nos fastidia. Dicen por ahí algunos, yo no juzgo a nadie, pero la verdad, eso es tan falso como decir que uno no miente o no ha mentido nunca en su vida. Hablando de juzgar, y gracias a la internet y las redes sociales tenemos a disposición una nueva manera de integrarnos a esta, entre comillas, entretenida práctica de juzgar. Es un antojo que en algunos casos adoptan el nombre de estado, o estoy pensando, o el trino de un pajarito. Esta es una nueva manera de juzgar. El potencial de emisión de juicios fue elevada de una manera exponencial. Nunca antes la opinión de la gente podía estar expuesta de esta manera. Usted podía decir cualquier cosa y se enteraban las personas que estaban cerca de usted. Si tenía cierto estatus en el área de la comunicación, de pronto en un programa de radio, a lo mejor en una locución, en un auditorio, tendría un poquito más de amplitud. Pero básicamente, yo no sé, si las redes sociales pudieran mostrar con un chulito, en algunas páginas aparece un chulo que dice o visto. Cuando la persona ha visto lo que usted publicó, dice visto por, y aparece un cierto número de personas. Hay otros espacios en los que no ocurre eso. Pero usted se imagina la cantidad de gente que se está enterando de los juicios que tenemos nosotros. Las posibilidades son infinitas y corre más rápido que nunca. Imagínense, bueno, ahí está todo. Están los juicios, pero también los chismes, ¿no? Y la audiencia crece porque la tecnología está a la mano de todos. Vamos a hablar un poquito del tema de juzgar, pero realmente este mensaje es una continuación del mensaje anterior. Así que si usted es de los que está tomando nota, el mensaje el título con el que vamos a trabajar hoy es Leales a Cristo y su palabra, segunda parte. Leales a Cristo y a su palabra, segunda parte. En la medida que se va desarrollando el mensaje, yo sé que usted va a poder asimilar un poco más claramente por qué estoy hablando de juzgar y al mismo tiempo de la lealtad que debemos a Cristo y a su palabra. En la Biblia hay textos bíblicos de mucho valor. ¿Cuántos han encontrado una riqueza maravillosa en la Biblia? Yo no me canso, yo cada vez que tengo la oportunidad de acercarme al texto, a leerlo, a meditar en la palabra, cuando estamos en los estudios bíblicos con los pastores, porque nosotros nos reunimos como compañeros, ahí no hay ningún sabiondo o sabelotodo entre nosotros, lo único que hacemos es construir juntos, aportar juntos. Me encanta cuando yo hallo en la palabra riqueza, y es como que entre más uno profundiza, uno no se cansa y va a encontrar cada vez más valor en lo que ahí está escrito. La palabra de Dios es útil en todo tiempo. ¿Cuántos creen eso? O sea, que nunca caduca. La Biblia no caduca. La palabra del Señor nunca perece. Pero también es aplicable en todo tiempo y lugar. ¿Cuántos creen que también se puede aplicar en todo lugar? La palabra de Dios, bueno, no es tanto de que si usted cree que sí o no, es que la palabra tiene que ser aplicada en todo lugar. Sin embargo, hay algunos textos que, por muy buenos que son, requiere que para usted poder trasladar la profundidad de su contenido, hombre, usted tiene que contextualizar. Por ejemplo, cuando hablamos de juzgar hoy ya no es lo mismo que antes, precisamente por lo que hablábamos ahora. Por favor, anote ahí en su libreta Santiago 3:8. Miren lo que dice este pasaje de la Biblia. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto dice la Biblia en Santiago 3:8. ¿Qué nos advierte el escritor sagrado? Dice que debemos tener cuidado con el uso de nuestra lengua. En el contexto, todo el capítulo 13 habla de esto. Es algo muy peligroso, es riesgoso hacer uso de la lengua de una manera indebida,
también nos advierte la Biblia en unos versículos más adelante sobre el riesgo de convertirnos en jueces. Y la verdad, yo le quiero decir algo y espero que lo tome en el buen sentido de la palabra. Como jueces nosotros somos ineptos. Estamos incapacitados para juzgar. Y no tenemos de parte de Dios el permiso de hacerlo. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es el único que juzga? Y juzgará con toda justicia, eso sí. A Él no se le puede engañar, pero solo Él lo hace. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar este mensaje o este principio, este pasaje bíblico a la realidad actual? No podemos únicamente, ya hoy en día, para yo predicar o hablar de este mensaje, no me puedo cerrar solamente a hablar de la lengua. Porque el problema es que nosotros ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Y dice el autor sagrado, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Cuántos alguna vez han ofendido a alguien aquí? Bienvenidos a la larga lista de ofensores. Entonces mire, ¿por qué tenemos que mirar la nueva aplicación? Y es que ya no podemos únicamente hablar de lengua, sino también de los dedos. ¿Cómo está comunicándose la gente hoy en día? En gran cantidad, a través de sus dedos. Bueno, no voy a caer en una explicación adicional, pues usted entiende que para expresar palabras usted utiliza su lengua, pero hoy en día usted utiliza sus dedos, o graba una nota de voz, como sea, usted está expresando con palabras. Pero sabe, yo creo que es más fácil refrenar un clic que el movimiento de la lengua. ¿A quién le ha pasado? Yo no sé si algunos, bueno, por favor, los que de pronto no han usado nunca la tecnología de las redes sociales móviles, sobre todo las de chatear, si no lo ha tenido, yo le voy a contar algo que sucede. Cuando usted se comunica con alguien a través del chat, en algunas de las aplicaciones, sucede que cuando usted está escribiendo aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa con la persona que tiene un teléfono de similares características al otro lado? La persona nota en la aplicación un letrero que dice escribiendo. O sea, usted tiene su aparato aquí y si alguien está escribiéndole a usted del otro lado, usted puede saber que esa persona todavía no sabe qué le ha dicho. Usted no sabe qué contiene ese mensaje, pero ya sabe que la persona está escribiendo. ¿A cuántos les ha pasado? Usted dice, ya me va a contestar. Y resulta que dice escribiendo y de un momento a otro escribiendo desaparece. Y vuelve y aparece. Y vuelve y desaparece y luego aparece. Bueno, como que la persona no se decide. ¿Sabe qué significa eso? Que esa persona está pensando un poquito lo que le quiere decir a usted. Por eso yo creo que cuando se trata de refrenar, digamos, contextualizando lo que nosotros queremos expresar con palabras o con ideas, es más fácil a través de los medios electrónicos. Usted se riega, usted puede estar enojado con alguien, usted se riega y usted le da un repaso a ver si le faltó algo, ¿no? Es que usted merece un poquito más, espérate, yo creo que me faltó. Pero es posible que en el proceso usted diga, oye, no, espérate, no, esta palabra no va. Usted puede corregir. Yo la verdad me encantaría poder hacer eso con mi lengua. Uno pudiera, antes de soltarla, imagínese uno tener un aparatico, ¿no? Le voy a contestar a mi esposa por lo que me acaba de decir. A ver. ¿Usted se imagina eso, no? Sería hasta bueno. Pero ¿cuál es el tema? Que a través de la lengua, a través de los textos, nosotros empezamos a opinar con nuestros pensamientos. Y dice el escritor sagrado que la lengua o el ejercicio de la expresión de lo que estamos pensando, estamos sintiendo, es tan peligroso que es como un pequeño fuego, como un fosforito, como una pequeña llamita que se inició en algún punto y pudo quemar todo un bosque.
palabra, una sola idea mal expresada y se complicó la cosa. ¿Alguna aquí ha sido víctima alguna bochinche? Bochinche, para los que nos ven en internet, es un chisme, pero más grande, o sea, es una cosa de mucha gente, donde se le suma y se desdibuja la cosa, un teléfono roto pero con chisme. El asunto es que cuando una persona no sabe refrenar su lengua, y ahora con las redes, digo que este mensaje tiene a mí me parece que esto le va a facilitar un poquito la vida más de uno. Tenemos que comunicarnos verbalmente, sí, pero también lo tendremos que hacer con texto. Por lo menos en eso, espero que podamos mejorar al final de este mensaje. Porque siendo leales a Cristo y a su palabra, nosotros deberíamos pensar bien las cosas antes de decirlas. ¿Se acuerdan? A uno le decían los papás, piense antes de hablar. Mira lo que está diciendo. Ojalá uno hiciera eso todo el tiempo. Pero la mayoría de las veces, eso se fue y nadie lo detuvo. El problema es que, como dice el autor sagrado, es una pequeña llamita que puede quemar todo un bosque. Casos se han visto en que personas inescrupulosas van y prenden un sector boscoso y terminan en la mitad de las llamas y se mueren. Alguno ya pensó, sí, tome para que lleve, eso se llama juzgar. Hace unos días, hermanos, en internet, y a mí me gusta cuando tengo la posibilidad de hacer una aplicación sobre un tema de actualidad. ¿Cuántos se dieron cuenta que hace unos días en un bar en Estados Unidos, en Orlando, hubo una masacre? Si alguno ve noticias, debe estar claramente enterado de eso, porque eso ha rodado, llevan varios días hablándose de ese tema. Un bar en Estados Unidos fue el sitio de una terrible masacre. Y después de ese suceso, con decenas de víctimas fatales, se ha dicho de todo. Los que frecuentan redes sociales o los que hablan, porque también esa es la otra, ¿no? Usted puede estar sentado con alguien viendo el noticiero y empiezan, uy, mira, vení, mira esto, uy, ¿cómo hace? Y empiezan, uy, ¿cómo así? ¿Sí te diste cuenta? Sobre ese tema se ha dicho de todo. Le voy a contar algunas cositas como un resumen de lo que he alcanzado a ver. Por ejemplo, ha habido gente muy comprensiva, gente muy sensible al asunto de la muerte y todo eso. Y han puesto el simbolito, que es como una cintica negra, ¿cierto? Y eso, una señal de duelo, de luto por estas víctimas. Hay personas que han hecho eso en sus redes sociales, en sus conversaciones, uy, que nada, como así. Por otro lado, hay gente que lo que ha hecho es opinar, y en sus opiniones dicen, eso es culpa del gobierno. ¿Cómo puede ser que le den permiso? ¿Por qué tanta gente tiene acceso a las armas? ¿Cuán fácil es, como decimos en Colombia, encaretar, esconder un fusil? Me vi un video en internet donde un sujeto guarda, el hombre es un tipo delgado, con una camiseta holgada, con un jean, y el tipo tiene escondido en su ropa el mismo fusil que utilizó el asesino en ese evento. Exactamente el mismo. Y en los bolsillos, vean, yo me quedé aterrado, sacó yo no sé cuántos proveedores. Yo creo que sacó unos 8 o 10 proveedores, y detrás de la espalda sacó una 9 milímetros, y en el resto de los espacios que le quedaban en los bolsillos sacó otros tantos proveedores para esa arma. O sea, quedó claro que el tipo podía llevar un arsenal mortal y nadie notarlo. O sea, el tipo usted lo veía, ¿no? El hombre se da la espalda y cuando viene el hombre levanta la camisa y ahí lo tiene. Yo no sé cómo hace, pero esa es una de las cosas que se está diciendo. Entonces miren cómo se la ponen de fácil, y es que eso también es muy fácil de esconder, ¿no? Otra cosa que está sucediendo es que las reacciones tienen un tinte ya más como por el lado del lugar en el que estaban, porque se dice que ese bar
es un bar donde se reúnen personas de conducta homosexual o gay, digámoslo así, un bar gay en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Claro, hay razones según los comentarios y las reacciones son inmediatas hablando de la homofobia. No, es que la homofobia. Y entonces, obviamente, la comunidad aludida en este tema pues está indignada, hay mucha gente hablando. Por ahí alguien decía, vean, me sorprende que le dediquen tanto tiempo a la muerte de estas personas y no hablan de la cantidad de masacrados del mundo cristiano que están muriendo alrededor del mundo simplemente por profesar su fe. Eso es otro tema tenaz, porque lamentablemente aquí en este tema, sobre todas las opiniones que se han dado, han metido a Dios. Bueno, han metido a un Dios. Algunos piensan que el asunto es absoluta y estrictamente religioso. El tipo era un fanático religioso y por eso hizo lo que hizo. Algunos creen que es así, otros dicen que no. Otros dicen que de pronto había otra razón. Yo no sé, eso lo dirán las autoridades quizás. Porque eso es otro problema de la justicia, ¿no? ¿Sabe Dios? Aunque allá me parece que son un poco más efectivos. Me parece a mí. ¿Sí? Eso es mi comentario. Parece a mí. En todo caso, están metiéndose en el panorama palabras de juicio. Y juicios a nombre de un Dios. Y digo un Dios, ¿por qué? Porque ese Dios al que se refieren no es el Dios en el que yo creo. Lamentablemente, en medio de todas las cosas que se han dicho, se ha hablado mucho de un comentario que hizo por allá en una iglesia un pastor. Y sus palabras fueron palabras que debió haber refrenado. Son palabras en las que en realidad creo que no fue muy leal a Cristo y a su palabra. No necesito señalar el nombre de este hombre, no tengo por qué hacer una referencia específica al lugar donde ejerce su oficio, pero puedo decir sin ningún problema que estoy en total desacuerdo con sus palabras. No escuché todo el mensaje, obviamente, ahí sacaron el segmento. Él se defiende y dice que esas palabras fueron tomadas fuera de contexto. Pero una cosa es que Dios hable al respecto. ¿Y quién puede tener a ciencia cierta lo que Dios está pensando sobre ese evento? ¿Quién? ¿Quién podría ufanarse de decir que sabe literalmente qué es lo que Dios diría si tuviera un portal en internet donde pudiera publicar su opinión sobre ese suceso? Nadie. Otra cosa es que una persona use la Biblia para suponer lo que Dios podría estar pensando al respecto. No, es que la Biblia dice, entonces a mí me parece que porque lo que la Biblia dice es esto, yo creo que lo que Dios está pensando es esto. Y la otra opción es hablar a título personal. Sobre la primera, un día yo le preguntaré, Señor, si Dios me da permiso de preguntarle, Señor, a mí me gustaría saber qué pensó usted con esa masacre allá. Y entonces entenderé qué estaba pensando él. En segundo lugar, sabré quién de pronto tenía algo de cercanía sobre ese pensamiento, porque cogieron la Biblia para decir un poco de cosas. Y la otra es obrar a título personal. Yo pienso que es más sensato utilizar una opinión a título personal. Lamentablemente, cuando una persona que se llama pastor y le graban en una predicación dice algo así, ¿qué dice la gente? No dice que el pastor fulano de tal, de la iglesia tal, que cae en la avenida tal, no. Ellos no dicen así. Los cristianos son homofóbicos. Mire lo que piensan los pastores. A mí me parece que es sumamente irresponsable plantear juicios involucrando a Dios y su palabra. Eso no es ser leal a Cristo y a su palabra, porque estamos metiendo a Dios en chismes, en bochinches. Yo no me atrevo, de hecho, yo no sé cuántas veces en mi vida, creo que si lo he hecho, tiene que haber sido en un momento de
sobrenatural donde yo hubiese expresado con mis palabras que Dios está diciendo algo a alguien puntualmente. Eso que la gente tanto le gusta escuchar, que le llaman profecía. Y sobre eso ya hemos hablado a nivel de la iglesia. Porque hay cosas que son fantasía y otras cosas que son realidad. Pero una cosa es cierta: yo predico la Biblia y la Biblia dejará en el corazón de la audiencia un mensaje, porque es el Espíritu Santo el que lo pone claro. Pero si hay algo allí que no es, o sea, yo no puedo asegurar algo allí, y sobre todo en cosas tan cotidianas, tan contemporáneas, yo creo que es mejor hablar a título personal. Hacer como dijo Pablo por allá hablando de matrimonio, un hombre soltero. En 1 Corintios 7, Pablo, siendo soltero, empieza a hablar de varias cosas sobre el matrimonio. El Espíritu Santo lo está usando, pero llegan hay unos momentos en los que él se detiene y dice: esto digo yo, no el Señor. Yo creo que uno debe ser responsable en ese sentido. Hay pastores que creen en el comunismo, otros en el capitalismo, etcétera, etcétera. Yo digo que para uno hablarle a una comunidad que espera escuchar palabra de Dios, yo lo que tengo que hacer es predicar la palabra de Dios, y si quiero hacer alguna mención, hago el paréntesis muy clarito, bien señalado, decir: esta es mi opinión. Como cuando dije hace unos días que no me gusta la idea de que los sermones de la iglesia se hayan convertido en conferencias. Que la predicación de la palabra ya no se llama así, se llaman conferencias. Y que ya no hay un ministro de la palabra, o un predicador, un maestro de la Biblia, sino un conferencista. Esa es mi opinión. Si usted la comparte, esa es decisión suya, pero esa es la opinión mía. Pero yo no puedo decir que la Biblia dice que Dios aborrece a los conferencistas o las conferencias, ¿no? Yo no puedo ir tan allá. El caso, hermanos, es que, como lo he planteado en el mensaje anterior, si yo soy leal a Cristo y su palabra, yo no solamente voy a evitar negar a Cristo, sino que voy a evitar poner en vergüenza la causa del cristianismo. Porque ¿qué ha ocasionado todo esto? Un revuelo tenaz. A nivel mundial, la gente no puede creer que en la boca de un hombre que dice que predica a Cristo y al Señor, prácticamente le dice a su iglesia: los cristianos no deberían lamentarse por la muerte de esa gente. Esa gente, o sea, es tenaz, el asunto es tenaz, las palabras que usó, y después los medios, que eso sí no tienen pereza sobre todo cuando se trata de las cosas del Señor. Yo he visto que eso el diablo pedalea mucho eso. Van y pues finalmente, si le dan al pastor, le dan a la iglesia, y si le dan a la iglesia se complica todo el evangelio en el mundo entero. Y por eso pasan a veces estas cosas. Este hombre no refrenó su lengua, y cuando trata de explicarse, termina untándose más. Entonces, hermanos, antes de expresar algo, tenemos que preguntarnos si lo que vamos a decir realmente es palabra de Dios. Porque nosotros debemos ser leales a Cristo y a su palabra. La Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. Sí, eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos pecadores hay aquí que saben que la paga de nuestro pecado, el mío y el suyo, es la muerte? Pero dice la misma Biblia también: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si yo predico a Cristo y yo no cojo solamente ese versículo aislado, es que ese es el problema. Él dijo que lo habían cogido fuera de contexto. La verdad, yo sobre eso no voy a decir nada, pero lo único que yo sí sé es que con la Biblia sí se han cometido un montón de horrores y bestialidades. Cogen textos fuera de contexto, chapotean las escrituras y empiezan a decir cosas que Dios no ha dicho. Ahora, yo no puedo decir, y eso es otra cosa que quiero hacer, yo no quiero decir que nunca me haya pasado o que me llegara a pasar. Yo puedo equivocarme, pero yo tengo que rectificar, porque yo antes que guardar mi buen nombre, no, hermano, no digan nada, o quedarme callado y plantarme sobre la raya y decir que yo tengo la razón y en el fondo saber que estoy equivocado, solo por orgullo. No, yo prefiero pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a la audiencia por un descache teológico, por un error de dicción, no sé.
que ponerme en el plan de decir que tengo toda la verdad. Hermanos, es una ofensa contra Dios decir cosas que Él no ha dicho. Parte de la lealtad es que usted tiene que, o sea, usted nunca va a hacer quedar mal a su amigo. Usted nunca va a decir cosas que esa persona que usted ama y respeta, a quien usted le juró su lealtad, su fidelidad, no ha dicho. Imagínense la gente que piensa cuando se da cuenta, o sea, cuando creen de boca de una persona que dice que es ministro de la palabra, que finalmente a Dios como que eso hasta le, como que bueno que pasó, como si Dios estuviera de acuerdo con lo que sucedió. Gente de otros grupos religiosos podrían creer que sí, es que esa gente merecía morir. Pero le tengo una noticia a todos, incluido a mi, digámoslo así, mi homólogo, que se llama pastor. Tú y yo merecemos morir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Inicialmente leímos al profeta Jonás. ¿Recuerdan lo que leímos? Recordémoslo un momentito más allí. Si no ha cerrado su Biblia, por favor, cosa que espero no suceda. Durante la predicación tenga el texto ahí. Jonás capítulo 4, 1 y 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se apesadumbró? Ustedes deben recordar, y le hago un repaso, sobre todo si alguno nunca ha leído este pasaje, o al profeta Jonás. Dios está viendo la situación de Nínive y es complicada, es una ciudad terrible, hay gente muy mala, el pecado abunda, y Dios le dice al profeta: vaya y predíqueles a ellos, porque si esta gente no se arrepiente, yo acabo con ellos. Y el profeta pensó, dijo: no, si yo voy y les predico, Él es tan bueno, tan clemente, tan tardo para la ira, que si esta gente se arrepiente, va y los perdona. Entonces el Jonás, como ya él decía: no, es que esa gente se merece la muerte, él dijo: no, yo no voy a ir por allá. Y los que han leído la historia saben que el Jonás se quiso hacer el loco y buscó por allá, se fue por allá para un puerto y pegó para otro lado. Y Dios, que sí es soberano absolutamente, se encargó de llevarlo a cumplir su misión. La famosa historia del pez grande que se traga a Jonás y finalmente va y lo bota por allá cerca de donde tenía, bueno, cerca, ni tan cerca, pero bueno, lo acercó a donde tenía que estar. Imagínense, le tocó tomar ese mío transporte público en Cali, Colombia. ¿Por qué? Porque la misión de Dios es irreversible. Y si Dios tenía que usar a Jonás, lo tenía que usar. ¿Quién sabe cómo llegó? Algunos ilustradores piensan que como el vientre del pez tiene ácidos y de pronto algas, ese tipo tuvo que haber salido mal de ahí. Los ácidos gástricos del animal, más las conchas, quién sabe qué había ahí. De pronto algún bicho lo había alcanzado a picar, arañado. El caso es que el hombre termina yendo a Nínive y predicando. Y la Biblia dice que algo sucedió. Todo el mundo entró en un proceso de arrepentimiento, de ayuno. Y Dios los perdonó. ¿Tenemos el texto ahí a la mano? Téngalo por favor ahí. Si nosotros nos comportamos como Jonás, estamos siendo desleales a Dios y a su palabra. En este caso no menciono a Cristo porque Cristo todavía no había sido revelado como tal. Mira el versículo 2 lo que dice. Este hombre, este profeta, viene y le dice al Señor: ahora, oh Jehová, no es por eso que yo decía aún estando en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová,
te ruego que me quites la vida porque me es mejor la muerte que la vida. O sea, este hombre estaba, pero esto es injusto. Y Jehová le dijo, pregunta al Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. ¿Y qué decía este hombre? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba ofendido. Versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche salió y en espacio de otra noche pereció? Y versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Qué podría decir un pasaje como este a un hombre? Yo quiero creer que ese señor pastor de esa iglesia es un cristiano que se equivocó, o al que Dios le quiere mandar un mensaje como este. Pero la iglesia del Señor, porque nosotros podemos estar mirando para allá, ¿no? Uy, yo cómo dijo eso, uy, no puede ser. ¿Quién sabe qué pensó usted? ¿Quién sabe? Me imagino a Jonás con una red social, cualquiera de las que hay hoy en día, escribiendo cosas como estas. Déjame ser Elías por un día y yo hago que caiga fuego del cielo. ¿Se acuerdan de los hijos de Zebedeo? Los hijos del trueno. ¿Qué más habría escrito Jonás? En un estado, ¿qué estás pensando? Por mí fuera, se morirían esos sinvergüenzas. Quizás en un muro Jonás habría publicado, faltan 40 días para que se haga justicia. Jonás ya había dado por destruida a Nínive. Él ya la había sentenciado. Dios tenía un plan de rescate, una oportunidad para ellos, pero Jonás ya la había condenado. ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿Sabe qué le dijo Jesús a Jacobo y Juan cuando dijeron, Señor, danos permiso de pedir que caiga fuego del cielo? ¿Sabe qué le pasó? El Señor ya tenía claro cuál era su misión, ¿no? Jesús muchas veces les dijo a ellos, miren, yo he venido a esto, a me van a matar y yo tengo que ir a Jerusalén. Y cuando Jesús va de camino a Jerusalén, él manda a unas personas y con unos samaritanos le piden que le den posada, o sea, la idea era que le dieran hospedaje. Y resulta que los samaritanos no le dieron hospedaje al Señor. Y se vienen los discípulos ofendidos. Uy, yo no puedo creer. Había un problema tenaz, un problema racial de discriminación ahí. Un problema tenaz. Samaritanos y judíos no se hablaban, y entonces, como pasó esto, digo, no, es que ese judío va para Jerusalén, no le demos posada. Eso fue lo que pasó. Y los discípulos se enfadaron y dijeron, vea, Señor, denos chico podemos orar para que caiga fuego del cielo y los consuma. Le voy a dar una pista de dónde encuentra eso. Eso está en Lucas 9. Cuando Jesús escucha estas palabras, le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque nos resulta más fácil pedir castigo y juicio sobre el otro. ¿Cuántos alguna vez le han pedido, Señor, castígame y júzgame conforme a mi pecado? ¿Alguna vez lo han hecho? Ni creo que lo llegues a hacer. Yo tampoco lo haría. Ni creo. Pero para el otro sí.
Cuando alguien te la comete, cuando alguien te falla, cuando alguien hace algo que tú consideras injusto, ahí sí. Y Señor, tuya es la venganza, dice la Biblia. Señor, Llévatelo, te lo mando. ¿Sabe qué es paradójico, hermanos? Que Jonás sabía quién era Dios. Él dijo, yo sabía que tú eres bueno y clemente. O sea, Jonás sabía que si él predicaba, la gente se podía arrepentir y Dios los iba a perdonar. Pero es tremendo que un hombre que sabe eso no puede discernir que Dios lo que aborrece es el pecado, mas no el pecador. ¿Dios está de acuerdo con el pecado del hombre? No. ¿Pero sigue amando al hombre? Claro que sí. No importa lo que esté pasando en su vida. Esas víctimas fatales de ese bar allá en Estados Unidos son personas que Dios ama. O bueno, las amó. Y por eso envió a su hijo. Así como lo envió por usted y por mí. Pero Jonás no fue leal al Dios que conocía. Si tú dices conocer a Dios, conocer a Cristo, tienes que ser leal a Él y a su palabra. Es como que se nos olvida el carácter de nuestro Dios. Nos conviene que Él sea bueno y misericordioso con nosotros, que Él tenga gracia hacia nosotros. Pero de vez en cuando queremos que Él se comporte de una manera que tú y yo sabemos así no es Él. Claro, cada persona define si acepta o no la oportunidad que tiene. Nínive tuvo su oportunidad y en ese momento la aprovechó. En ese momento. Tú y yo hemos tenido oportunidades, muchísimas, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios ya les dio la segunda oportunidad? Y se las ha dado como 100.000 millones de veces. ¿Cómo es posible que prediquemos a algo diferente? ¿Será que tenemos que terminar haciendo un crucero en gran pez para poder cambiar nuestra manera de ver a Dios? Dios no toma por inocente al culpable, eso es cierto, eso dice la Biblia. Pero también tenemos que recordar que hay un Dios que ofrece perdón, una gracia que nadie merece. Por favor, escuche esto. Si un día alguien le pregunta, por ningún lado de la Biblia habla de fobias de Dios hacia nadie. Ni Dios es homofóbico, ni ladronfóbico, ni secuestradorfóbico, ni prostitufóbico, bueno, cualquier cosa que termine en fóbico. Dios no tiene fobia del pecado. ¿Sabe a qué sí le tiene fobia a Dios? Al pecado. Su santidad no tolera el pecado. Por eso vino Cristo. Él aborrece el pecado, no lo tolera, no se lo aguanta. Pero Dios amó tanto al mundo, a ti y a mí, pecadores, que envió a su Hijo, para que todo, sin discriminación. ¿Qué hubiera podido decir? Blanquito. No hay discriminación, no tiene que ser de X país, de tal estatura, de tal... No. Todos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puede una persona que ha sido perdonada, cómo puede alguien que sabe que fue destituido de la gloria de Dios, decir que alguien merece la muerte? Ojalá murieran más, eso es una locura. Si Dios obrara con nuestra justicia, le tengo una noticia: todos deberíamos estar muertos. Porque alguien tendrá razones para pedirle a Dios que lo mate a usted. Y usted tendrá quizás razones para decirle a Dios que mate a otro. Tipo Pedro, ¿no? Armados. No, Señor, así no es. Quiero compartirles brevemente qué escribí yo al respecto, porque esa es otra. Pasan cosas y nosotros callados, no decimos nada. El silencio culposo. Alguien está predicando mentiras. Ahora, yo no le digo a usted que la emprenda contra la persona. Predique la verdad, hable lo que Dios dice en su palabra.
Y ante uno de los comentarios más fuertes que vi en internet, porque la gente empieza a decir, yo por eso no creo en Dios, yo por eso no creo en las iglesias, yo por eso no creo en los pastores, yo por eso soy ateo, gracias a Dios. Eso pasa muchísimo. Y en una de esas escribí lo que les quiero referir a continuación. Primero, Dios no se niega la muerte de esas personas, de ninguna persona. Segundo, Dios no aprueba el homicidio o la supuesta justicia por mano propia en nombre de ningún credo. Tercero, Dios entregó a su Hijo por el que disparó a muerte contra todas esas personas. Cuarto, Dios entregó a su Hijo por cada una de esas personas que estaban en el mar, por el heterosexual, el bisexual, el homosexual, el transexual y todos los demás, por el ilegal, por el fumador, por el alcohólico, por el drogadicto, el ladrón, el mentiroso, el rencoroso, el que estafa. Por todos ellos, Dios entregó a su Hijo. Quinto, Dios no aplaude la posición fría de quienes afirman cosas como los cristianos no deberían condolerse o lamentar la muerte de esos sodomitas. Y quiero agregar algo, yo mismo me avergüenzo de quienes hablan así. Son humanos jurando a ser jueces, lanzando piedras teniendo sus propios pecados igual que yo. Pero sexto, aunque nos ama a pesar de nuestros pecados y envió a su Hijo para ofrecernos su perdón y una nueva vida, Dios no aprueba ni el homicidio, ni la homosexualidad, ni la mentira, ni el alcoholismo, ni la drogadicción, ni nada que dañe la vida del ser humano. Por tanto, y número 7, deberíamos revisarnos nosotros mismos, dejar de juzgar o buscar culpables. Debemos revisar claramente que estando decididamente alejados de Dios, sacándolo de nuestra vida y desechando el consejo de su palabra para hacer lo que nos parece bien, hemos aprobado lo reprobable. Hay países donde se aprueba el porte de armas, el consumo recreativo, entre comillas, de drogas, el consumo de alcohol, el aborto y tantas cosas. Es tiempo de revisarnos, pedirle perdón a Dios por nuestros propios pecados y hablarle a todos, sin excepción, del plan de salvación y una nueva vida a quienes debemos amar como Dios les amó, sin importar lo que hacen, y rogar que, valorando dicho amor, cambiemos nuestra manera de vivir y vamos para Él, bajo sus reglas y no las torpes reglas nuestras, o la ignorante interpretación que a veces se hace de la Biblia. Nunca debo olvidar que necesito la misma gracia de Dios, la misma que ellos también necesitan. Yo hubiera querido poder hablar con algunos de esos que estuvieron esa noche antes para haberles hablado del Señor, porque es una verdadera tragedia que esta gente se haya muerto y no sabemos si alguno de ellos había tenido una experiencia con el Señor. Conclusión: si soy de Cristo, debo ser leal a Él, el mismo que rescató de la muerte a aquella pecadora. ¿Se acuerdan que se la llevaron con piedras en mano, listos para matarla? Nosotros no podemos tomar las palabras de Dios fuera de contexto. Bien claro está en la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jacobo Ventarrón y Juan Trueno se enojaron porque los samaritanos no le dieron hospedaje a Jesús. Y Jesús es el mismo que habla de los samaritanos. Cuando le preguntan ¿quién es mi prójimo?, ¿se acuerdan? Y él habla de un buen samaritano. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Por eso, cuando el Señor termina de amonestar a sus discípulos, les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús está pensando en la salvación de las naciones, de las etnias, porque ellos también son parte de nuestro prójimo. No podemos alegrarnos del mal del prójimo, de la muerte del prójimo,
tenemos que ser leales a Cristo y a su palabra. Jesús no discrimina, no hace excepción de personas. Y habría deseado que alguno de nosotros hubiera hablado de Él antes con esas víctimas fatales, para que alguno de ellos se pudiera salvar. Quiero intentar mostrarles un material. Al cabo de este video, creo que nos queda un poco más claro el asunto de quién es nuestro prójimo. Jesús sí sabe realmente, bueno, él fue el creador del ADN, Él es el diseñador perfecto de todo, pero creo que nosotros tenemos más posibilidades de entender quién es nuestro prójimo, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, porque amar a nuestro prójimo es ser leal a Cristo. Amar a nuestro prójimo significa ser leal a su palabra. Muchos conflictos entre los seres humanos obedecen a la incapacidad de entender que somos todos humanos. Prácticamente somos familiares entre todos. Jesús dijo entonces: al Señor amarás de todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. No es posible dejar que la gente que está a nuestro alrededor vean a un Dios tan distante. Tenemos que ser leales a Cristo y a su palabra. Tenemos que aprender a expresarnos como Cristo lo haría. Tenemos que aprender a decir lo que Él diría. Le quiero dejar una tarea. Usted verá si la hace o no la hace. Pero por lealtad a Cristo y a su palabra, de aquí en adelante, pídale al Señor en oración. Como mínimo pida perdón en el nombre de la iglesia cristiana por las palabras mal dichas con relación a ese evento, esa masacre. Como mínimo pida perdón. Yo pido perdón por las palabras expresadas, si eso es lo que usted cree, obviamente, ¿no? Si usted está de acuerdo con esas expresiones, pues no diga nada. Como mínimo deberíamos hacer eso. Poder hacer una acotación y decir: perdón, yo soy pastor cristiano también, y no estoy de acuerdo con lo que esa persona dice. Pido perdón a la gente que se ha sentido ofendida por las palabras de él, pero eso no es lo que dice Cristo y su palabra. Eso es ser leal a Cristo y a su palabra. Poder pararnos y escribir. A veces comentamos bobadas, videos tontos, imágenes tontas, y no somos capaces de hablar lo que Dios quiere que hablemos, como Él quiere que lo hablemos. Debemos ser leales a Cristo y a su palabra. Yo ya lo hice, ¿y tú? Te invito para que nos pongamos de pie, por favor, vamos a orar.